les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué alegría realmente que nos puedan acompañar en este estudio diario y tal como hemos comentado, una petición de oración es por nuestras iglesias locales, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros hermanos, para que sea el Señor ayudándonos en ese transitar, en ese caminar, en ese trayecto de fe en el que nos encontramos para que podamos ir avanzando. Hoy el estudio lleva por título Glorificaban a Dios en mí, estando en Gálatas 1 del 11 al 24. Así dice la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. Nos encontramos con este pasaje. Realmente vemos que, tal como se mencionaba en el devocional el día de ayer, Pablo lo que va a hacer es presentar una defensa a favor del Evangelio. Va a mostrar enfáticamente cómo las falsas doctrinas han estado dañando a la iglesia, porque los judaizantes habían llegado a imponer y decir que lo que Pablo les había enseñado estaba parcialmente bien, pero era necesario que ellos cumplieran las obras de la ley. Entonces esto empezaba a distorsionar lo que era la enseñanza del Evangelio, y más adelante en el capítulo 3 vamos a estar revisando cuando les dice, tan rápido ustedes se dejaron engañar. Y es que es lo que Pablo estaba buscando. Y a través en este momento de lo que Dios hizo en su vida, estaba demostrando que realmente, uno, él estaba comisionado por Dios. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban diciendo o decían que Pablo realmente no era comisionado por Dios, que él estaba buscando sus propios beneficios. Entonces, a través de esta defensa, él muestra que su ministerio es fidedigno, que su ministerio fue puesto por parte de Dios, que también la obra del Evangelio es aquella que cambia, y restaura, y que también lo que se predica es verdad. Todos estos elementos los vamos a estar estudiando en 3 puntos, siendo el primero en otro tiempo. Siempre se menciona, siempre se apela a lo que es el pasado. ¿En qué sentido? Cuando se ve la historia, cuando se quiere conocer, en este caso, algo que mencionábamos en septiembre, porque se celebra, en nuestro caso, en México, donde nos encontramos, que estamos grabando el devocional, en el país de México, porque se celebra el 16 de septiembre. Bueno, nos remontamos a la historia y prácticamente podemos ocupar este término. En otro tiempo sucedió esto, movimiento de independencia. ¿Para qué? Para dar esta libertad de autonomía al país, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es la cuestión del pasado. Pero ¿por qué Pablo busca o apela a esta cuestión? Porque recordemos que estamos tratando con judaizantes, con judíos que promovían la ley aparte de decir que estaba bien seguir a Jesús. Es por eso que en el versículo 11 nos dicen, mas ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué es lo que estaban atacando los falsos maestros? Ellos estaban atacando el evangelio. Ellos estaban diciendo que era mentira, ellos estaban diciendo que no era verdad, ellos estaban diciendo que realmente no se podía salvar por fe, sino que ellos debían de hacer algo, que nosotros debíamos de hacer, que nosotros debíamos de dar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No obstante, ¿qué es lo que dice acá? El evangelio que estoy anunciando no es por hombres.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En otro tiempo, dice, porque pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y es que esto lo va a esclarecer en el versículo 16 y 17. De manera que dice, lo que yo les estoy dando es lo que Cristo mismo me enseñó. Versículo 13. ¿Pero por qué les dice esto? Continúa, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El evangelio que predicaba Pablo contrastaba realmente con quien él era. De manera que aquí les dice, ustedes han escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo cuando yo practicaba el judaísmo. Y es que dice, perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué es lo que le dice acá? Yo era como ustedes. Es más, yo les ganaba, inclusive puedo aseverar que yo les ganaba a ustedes que están tratando de tergiversar el evangelio. Es más, ¿por qué? Porque yo tenía un celo, era más estricto en cuanto al cumplimiento de las tradiciones. Pero es algo que nosotros nos podemos encontrar. Podemos vernos inmersos en lo que es el evangelio, podemos vernos inmersos en lo que es la iglesia, pero la iglesia, el evangelio no está en nuestros corazones. Escribí algo y dice lo siguiente: lo que sentimos no es suficiente. No se trata de costumbres, sino de convicción ante la verdad revelada en el Evangelio. Es que yo crecí en una iglesia cristiana, es que yo me acercaba a una iglesia, no es suficiente con buenas intenciones, no es suficiente con buenos sentimientos si no hemos recibido la iluminación del Evangelio, porque ahorita ya recibimos nada más la iluminación de lo que está escrito. Si no recibimos la iluminación del Evangelio, realmente no vamos a poder hacer absolutamente nada y todo va a ser tradición, todo va a ser ritos y no vamos a avanzar en absolutamente nada. De manera que debemos de ser determinantes en esto. En otro tiempo, ¿qué éramos? Ahorita, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que nos está llamando Dios a cambiar para glorificarlo a Él? Y eso lleva al segundo punto, el cual es llamado de gracia. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En este versículo nos podremos quedar todo lo que es el devocional. Podemos hacer 5 o 6 videos, pero no es la intención. Vamos a ver de manera muy rápida qué es esta cuestión a lo que se refiere. Pablo está haciendo una referencia a lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios nos conoce desde que éramos un embrión, porque dice, mi embrión vieron tus ojos. De manera que si conocemos el Evangelio es para que podamos acercarnos a Él. Y eso es algo que Dios permite, lo que es este llamado de gracia, lo que es la gracia eficaz por parte de Dios, ese llamado que Él nos hace para ser salvos, para acercarnos a lo que es la verdad. El doctor Sproul, hablando específicamente de lo que es la gracia eficaz, este llamado de gracia, él escribió, y cito, el hombre natural no quiere acudir a Cristo. Solo querrá a Cristo si Dios implanta en su corazón un deseo por Cristo. Una vez que ese deseo es implantado, los que acuden a Cristo no van pataleando ni gritando contra su voluntad. Acuden porque quieren acudir. Ahora desean a Jesús, corren hacia el Salvador. La idea central de la gracia irresistible es que el nuevo nacimiento vivifica a las personas para vida espiritual, de modo que ahora ven a Jesús en su dulzura irresistible. Lo que nos está hablando acá, especificando, es que Dios hace un llamado, Dios pone ese deseo en nosotros, ya no vamos en contra de nuestra voluntad, sino ahora vemos lo hermoso, lo glorioso que es Cristo y reconocemos que es su obra en cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Realmente hemos recibido ese llamado? ¿Lo hemos respondido? ¿Realmente hemos obedecido? ¿Y cuál es este motivo del llamado que Dios ha puesto en nosotros? Para revelar, para mostrar, para anunciar el Evangelio. Dice, revelará a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. ¿Y qué debemos de hacer? Irnos con las personas luego. Debemos de capacitarnos, mis amados hermanos. Debemos de buscar a Cristo, que es nuestro objetivo, porque si nuestro objetivo es directamente las personas, vamos a perder mucha
panorama. De manera que nos dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 17, versículo 18, 19 y 20, lo que nos habla aquí es cómo el apóstol Pablo fue llevado al desierto y Jesús mismo se le apareció y lo enseñó por 3 años. Y eso es algo que dice, ni subí a Jerusalén ni a los que eran apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y lo se complementa con lo del versículo 12, sino que por revelación de Jesucristo, él recibió el evangelio. Y después de 3 años, él subió a Jerusalén, él consultó, conoció a Pedro, conoció a Jacobo, nada más. Y dice, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Por qué? Porque estaban atacando su ministerio. Y le está diciendo acá, y lo que nosotros nos podemos enfocar, el llamado de gracia, este llamado eficaz que recibimos de Dios, es para que podamos glorificar. ¿Lo estamos glorificando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué debemos de cambiar? Y eso lleva al último punto, siendo la obra del Evangelio. Versículo 21 nos dice que él fue a predicar a las regiones de Siria, a las regiones de Cilicia. Él regresó inclusive a Damasco y dice en ese momento, en la versión Dios habla hoy, dice, en cambio los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y dice el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Una muestra de lo que es el Evangelio en nosotros es el cambio que empieza a hacer. Tomamos conciencia de nuestros actos, podemos empezar a avanzar, podemos empezar a actuar de manera que no agrada a Dios, pero el Espíritu Santo empieza a redarguirnos, la verdad empieza a calarnos y nos muestra lo que realmente debemos de hacer. Es por eso que nos dice acá, en otro tiempo, es que tú hacías eso en años pasados, es que tú eras así, es que tú esto, es que tú eres aquello. Realmente éramos así, éramos faltos de carácter, impacientes, nos enojábamos, actuábamos de manera impulsiva y podemos empezar a mencionar, nos deprimíamos, no confiábamos en nadie, pero ahora todo por la gracia de Dios empezamos a cambiar y empezamos a mostrar esa obra que Cristo hace en nosotros. ¿Para qué? Para que digan qué buenos somos, para que digan qué transformación, qué cambio hemos hecho, no, sino para que el objetivo sea glorificar, que los demás glorifiquen a Dios a través de nuestras vidas. No que sea deplorable en nuestras vidas, sino que glorifiquen a Dios en nosotros. De manera que hemos visto muchas cosas el día de hoy, de manera muy rápida, pero hemos visto mucho. Hemos visto que Dios nos llama a salvación, que Dios nos llama no solamente a tener buenos sentimientos, sino a tener una convicción de lo que hemos creído y a vivirlo. Nos llama a entender ese factor, esa gracia eficaz, el cual nos lleva a conocerlo, el cual nos lleva a ser cambiados, a ser restaurados, pero también a predicar lo que es su verdad y que sea el nombre de Dios glorificado. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Agradecemos y valoramos cada uno de sus comentarios. Les invitamos a que nos puedan escribir de dónde nos escuchan. Si tienen alguna petición de oración, nos agradará leerlos, conocerlos, para que podamos estar más cerca a través de estos medios. Y si Dios nos presta vida el día de mañana, continuaremos el estudio devocional. Saludos.